A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días. Muy buenos días. Me desperté temprano hoy para poder estar aquí en el programa con William Grisby, doña Tirsa Sáenz y don Javier Reyes en A los Cuatro Vientos. Como siempre. En A los Cuatro Vientos, en Radio La Primerísima, todos los lunes a las 5 de la mañana en Extra Plus, canal 37 en la televisión, y en RTV canal 72 para Guaco y Chontales, también en televisión por cable. ¿A qué hora en Extra Plus? En Extra Plus, hoy mismo, a las 5:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Repetimos, ¿Y en RTV? Y en RTV a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Del martes, sí. Del martes. Sí, 7 de la noche y 7 de la mañana del martes en RTV canal 72 para Guaco y Chontales. Además nos pueden seguir en redes sociales. Las redes sociales están abiertas. Aquí William está pendiente de lo que está en todas las redes sociales. La otra vez, para la semana pasada que hiciste la pregunta, hubo cualquier cantidad de comentarios. 60 y pico de temas. De temas. Que por supuesto no dio el tiempo para poderlos tocar todos. Pero, en fin, hoy tenemos otros temas, además de los temas propuestos. Así que buenos días a todos nuestros. ¿Cómo están con el calor? Buenas tardes. Terrible. Esta semana algunos termómetros de los que tienen las estaciones de gasolinería marcaron 40 a mediodía. El viernes. El viernes y creo que el miércoles hubo también otro. Pero yo creo que ayer fue el día de mayor calor, ayer Sí. domingo. Todo el mundo, hay un sopor, ¿no? Que te causa el calor y todo el mundo, nadie quiere hacer nada, pues te quedas en tu casa. Pero ayer llovió también. En Somotillo, ¿Sí? en Chinandega, en la Mina de Limón, en Malpaisillo, en Occidente. Que Sí. son brisas malas, te digo. Y el jueves en la son noche buenas. llovió en Matagalpa. En Matagalpa llovió. Fuerte. En Jinotega también ha llovido. Está raro, ¿eh? Pero bueno, todavía Matagalpa y Jinotega es como más natural que haya brisita, pues, de alguna manera. Pero esta es consecuencia del frente frío que entró, creo que el jueves o el viernes entró. Eso es. Pero también ha disparado las enfermedades. Ahí el MINSA estaba informando el viernes que ya hay más niños con todo ese ambiente, en la noche frío, en la mañana mucho calor. Entonces eso te dispara también las enfermedades. A los niños y a las personas mayores, a las Sí, personas pero de la general, sociedad, todos los pues, niños. Todo lo que son enfermedades respiratorias, hay mucho polvo en el ambiente, los zancudos no rebajan, pasan las brigadas, te digo, no sé si les ha pasado a ustedes, fumiga en mi casa, me quedo intoxicado durante 15 minutos y cuando ya se disipa un poco el humo que te deja, ahí están los zancudos. Pero también hay gente que no abre las puertas, Javier. Eso es cierto, porque mucha gente está trabajando también y a veces falta de gestión. Pero veces además, me he encontrado jefes de brigada que sí tocan a mi puerta, pero hay otros que si no oís los ruidos del motor no te das cuenta. Pero yo hablo de la efectividad del veneno. También, ¿será cierto que lo están echando en las proporciones adecuadas? Porque se burlan en mi cara los zancudos. ¿En serio? Limpia. No, todos no, los pero días se dice que limpia. después de la fumigada. Pero mira, es que lo que pasa también es una cosa que dice William sobre abrir las puertas, pero algo que vos también decías, el tema de y que decía Tirsa, pues el tema de la limpieza realmente. Eso es fundamental. Hay casas que están como que si estuvieran abandonadas, con el monte crecido. Pero Y que ahí decía estás Javier, hablando la Tirsa, de que hay gente que no abre las puertas, pero también en la semana pasada ocurrió un caso de una muchacha, creo que era una de las hijas de la dueña, que llamó a la policía porque le habían robado un dinero. Y entonces registraron a todos quedaron todos los brigadistas, lo registraron, no apareció el dinero. Entonces también a veces ocurre esa desconfianza. Yo conozco varios casos, ¿no? Sí, pero eso se dio muy generalizado. Bueno, la primera vez que comenzó la fumigación, pero que era como más que por todos lados te salían denuncias. Pues yo no digo que no ocurra, pero sí es más la gente que no abre las puertas. Por eso, pero por la razón, desconfianza, por lo que sea, pero no abren las puertas.
Y eso es un problema. Bueno, A lo entonces mejor eso ocurre también en hay tu... que trabajar el tema de la confianza también, ¿verdad? O sea, si hay gente que está rechazándolo, aún a sabiendas que es la posibilidad de evitarte un mal, ahí hay un tema que el MINSA tiene que abordar. Pero yo sigo insistiendo, y aunque lo hice medio en broma al principio, sobre la efectividad o no de la cipermetrina. Recordemos que la cipermetrina es un veneno de contacto, o sea, te mata al zancudo en el acto, no perdura. Sí, no se acumula, ¿verdad? El abate es el que perdura. El abate sí, es el que te va protegiendo poco a poco. Pero el tema de la limpieza, ojo, que ahí están en los rincones de tus muebles, detrás de las cajas donde tenés los zapatos, o donde sea, ahí está el zancudo. Y entonces la limpieza es fundamental, que de vez en cuando removas, hombre, saques las cosas ahí y vas a ver cómo sale el Pero zancudero. además toda la destrucción de los criaderos, pues, es decir, la basura que está en el patio, que ya sabes que en una tapita de gaseosa se te puede, Perfectamente. puedes poner un criadero, pues. Arrancó Es el decir, Pomares. 2 barridas. 2 barridas, El la Rivas de y la Rivas Costa. y la Costa. Pues la de Rivas era como... La Costa llevaba para... Normal. Pero el sobre Rivas Huaco, sorprendente. Rivas, sí, Barrio de Granada. Sí. Barrio de Granada. Pero ahí todas más o menos anduvieron... Río San Juan, que tanto lo vilipendiaron, sí, finalmente ganó. Eso te iba a decir, que se ha hablado, por decirlo mal, del río San Juan. Y han dicho, bueno, lo que pasa es que estos son muchachos bien jóvenes, con mucha inexperiencia o con poca experiencia. Por lo tanto, no hay que esperar mucho de Río San Juan. Los 2 primeros juegos no anotaron ninguna carrera, pero los 2 siguientes sí. Pero es estuvo que no muy es que bien. se hable mal. Eso es Río San Juan, un equipo malo. Un equipo malo. Es un equipo ¿Con malo. M mayúscula o M minúscula? Con doble M mayúscula. Doble M mayúscula. Pues que me disculpen, pero es verdad, aunque me quede viendo así. O sea, no, está bien, pues ganaron un juego, pero no esperes que ganen muchos. ¿Tu pronóstico? No, ¿Con Río primero- San Juan? No, Sí. en general. Ah, No, Río San Juan. No, Río San Juan no va a pasar de la... Pero los 10 clasificados serían la Costa, el Boer, La los Costa, el Dantos. Boer, los Dantos, León, que tiene un super Chinandega. equipo. León, por vos porque sos fanática de León. Tiene un gran equipo. Qué bueno, Tiene un gran como equipo. es su equipo. Claro. Matagalpa. Lo vas a ver Estelí ahí a también. Matagalpa, Estelí, que Chontales, tiene... Chontales perdió 3 juegos. Chontales tiene buen picheo, pero tiene bateo débil, pero debe de clasificar entre los 10. No debe haber problemas con... Y Seraya Central le ganó un juego al Boer. Sí. en el Madrid ramo, le ganó un juego a los Dantos, Dantos, sí. aquí en Managua. Pero, está bien, pues no, pero no es una cosa como para hacer escándalo. Pues no debe estar Bueno, preocupado además que, ¿cuántos ninguno. partidos son? Bueno, en esta primera vuelta son 68. 68, y apenas llevamos ¿cuántos partidos? 4. 4 Ya, partidos. pero en de ese seria. Por eso te digo, pues, que no te alegres. ahorita no hay nada escrito, pues. No, están escritos quiénes son los 10. Exactamente. Eso Eso, está es lo que te iba a decir. Porque son los más fuertes, Por, porque son los por mejores. estadística, sí. No, por estadística no, por lo que son. Y también por Es decir, solo por un nivel. estadística que son. histórica, quiero decir. Pues, Rendimiento No, por lo que individual, son, de sí. equipo. Tienen mejor picheo, Así es. tienen más experiencia. Inversión en el equipo. Sí. Río San Juan lo que ha pasado es, varias veces lo hemos dicho nosotros aquí, hay un abandono de la directiva, no se han preocupado pues, por ese Es que equipo, además, por mejorar. El béisbol se juega más en San Miguelito que en San Carlos. E insisten en llevarlo a San Carlos porque es la cabecera, pero en San Miguelito. Lo tiene que ver con las directivas, acuérdate que está integrado por alcaldes, entonces hay asuntos que tienen que resolver ellos. Sí. Bueno, otra sorpresa fue que el Carazo ganó 2 partidos a Matagalpa. Pero Carazo está bien. Carazo está bien, Matagalpa ha ido perdiendo. Carazo está bien, Matagalpa No, ha porque ido son perdiendo. enemigos de Matagalpa. Yo no soy enemiga de barbaridad. Matagalpa. ¿Cómo se te ocurre decir que yo soy enemiga de Matagalpa si yo Por lo viví que ahí? soy leonesa, pero soy leonesa. sí. No, Nací en Chinandega, pero se da con el Pero León y me vivió en voy- Matagalpa. Matagalpa, digo, mira, Imagínate que vos sos de adopción. aquí y estás con el Barcelona, con me el parece Danto. absurdo. Con los Dantos me voy No, yo. y se va Estamos hablando con de el béisbol, no de fútbol. Ah, por eso. Vos en fútbol te vas con el Real Madrid, que es peor. No, yo Son no me corto, monárquicas. yo no me corto No, lo si puso fue- por nadie. Si fuera por William, los ríos van de regreso a la montaña, te cuento. No van al mar. Sí. Bueno, 5 con 13 minutos. Fútbol internacional, para ya que tocaron rapidito ahí, Real Madrid le ganó al Villarreal. Le regalaron un penal. Le regalaron un penalti. No, estás hablando del Barcelona. Ese es el que le regalan Le los regalaron penales. un penalti. No, hombre. Y eso lo dicen todos. Hasta el propio Real Madrid. No, el defensa levantó el brazo de manera malintencionada. No lo levantó. Sí, Dice señor. ni que me lo hubiera Ahí cortado, está. dice.
hay una publicación que se llama as.com, AS. Entren ahí para que lean la crónica, pero La crónica, pero mira, yo el video creo que vale. ayer el quedó video que está demostradísimo, clarísimo, ¿no? que es El sábado fue, un ¿verdad? O el penalti domingo. inventado. Fue ayer, ¿verdad? Ayer, Ayer. en la tarde. Qué calidad de juego, hermano. Eso es un campeón que se levanta de un 2-0. No, que le regalan un Entonces, penalti para que se levante. Yo quiero ver lágrimas el próximo 8 de marzo, ¿verdad? Cuando intenten remontar el 4-0. Solo el Madrid puede hacer esas cosas. Convencerte. De verdad. Ya es hora que te No, conviertas. pero lo que pasa es que hay que buscar árbitros que favorezcan al Barcelona. No, si todos lo hacen. Y aquí quedamos. El que más penales recibe de manera dudosa es el Barcelona y de calle ¿Quién lo contra dice? cualquiera. ¿Quién lo dice? Toda la crónica Vos lo decís deportiva nada más. española, ¿no? Porque La son crónica. madridistas, Sí. monárquicos. ¿Ya viste? No le vas a ganar. Los dos monárquicos Está perdiendo el aquí. tiempo. ¿Te das cuenta? ¿No? Está Pero en perdiendo el fin, tiempo. ¿cómo amanece la liga hoy? Madrid en primer lugar, después de ganarle al 4 submarino puntos amarillo. de diferencia. Lo volvió a hundir. Un partido pendiente. Un partido pendiente. Muy el bien. Atlético, el juego con el Atlético no fue malo después de todo, no lo vimos, pero Fue sí una leí. genialidad de Messi al final, ¿verdad? Por siempre. Otro gol de esos, pero bueno, en fin, Lo date fregué. gusto, date Un gusto. golazo, fue ese serio. Golazo. Sí, Nadie lo vio. nadie lo vio. Y ahí, por eso mismo. Las primer 5 lugar. las 5 con Primer 15 lugar. minutos, Primer 5 lugar. con 15 minutos en A los Cuatro Vientos en Radio La Primerísima, en Extra Plus y en RTV. Recordamos que se transmite también por la televisión. Muy bien, esta semana hubo un par de hechos que lamentar, aparte de la accidentalidad que continúa siendo un verdadero dolor de cabeza, al grado que en manifestación, en marcha católica, el tema fue abordado este domingo, pues en cuanto a la accidentalidad, pero están el crimen de Ciudad Sandino, que es terrible, pues realmente una cosa horrible. A mí lo que me llama la atención del crimen de Ciudad Sandino, ayer aparece un muy buen reportaje en el Nuevo Diario con la familia del muchacho, del asesino. Y ahí, leyendo ese reportaje, yo por lo menos entiendo mejor la situación. Pues se trata de un muchacho, 2 niños. A ver, uno fue parido por su madre cuando ella tenía 14 años. Un año después parió al segundo, ¿verdad? Vivían en una comarca aquí en Masaya. Entonces, el padre de los niños muere de cirrosis cuando el niño mayor tenía 18 meses. Y entonces la madre estaba trabajando en la zona franca, no lograba, venía a Managua a trabajar, cada 15 días iba a ver a sus hijos, pero no lograba sostener. Entonces decide regalar o trasladar a sus niños con la madre de su padre fallecido, o sea, de su marido fallecido, es decir, con la abuela paterna. Ella los cría hasta determinada porque se muere. Entonces quedan a cargo de una Tía. hermana del marido muerto, ¿verdad? Entonces, y ella decide llevárselos a los Estados Unidos con autorización de la madre biológica. Se lo llevan a Estados Unidos y puestos en Estados Unidos es que se enteran por el parecido físico que no son hijos biológicos. Se enteran de la verdad y empiezan a acumular un resentimiento contra su madre, ¿no? Al niño menor, cuando tenía 13 años, lo descubren consumiendo droga y le dan 2 opciones: o te vas para Nicaragua o vas a una cárcel de menores. Y el chavalo decide venirse a Nicaragua y viene y conoce a su madre, ¿verdad? Y viene a vivir con su madre biológica. Y el otro, un año después, se viene a Nicaragua por voluntad propia. Era muy pegado con su hermano. Y él dice, se habían congregado en los Testigos de Jehová. Entonces el chavalo dice de que el mayor dice que ellos acumularon un resentimiento, pero que él perdona a su madre cuando se encuentra. Parece que le hablaban mal de la mamá también. Y parece que la familia le hablaba mal de la madre. Entonces, en cambio, el otro cipote, el asesino, nunca perdonó a su madre. Entonces, aquí tenés un drama mucho mayor que el propio crimen, que ya el crimen por sí mismo es algo espantoso, ¿no? Pero tenés un drama que subyace en toda esta realidad, que es la que motiva lo que ocurre al final. Pues me parece que esto es como para reflexionar como sociedad. No solamente se trata del crimen como tal, pues un cipote de 20 años. Y estás hablando de una mujer que parió a los 14 años. Sí. Que es una cosa que vemos aquí todos los días y que la vemos ya incluso hasta normal, la mayoría la ve normal. O sea, una mujer que pare su primer hijo a los 14 años, a los 16 ya tiene 2,
y que tenés que empezar a batallar, o sea, no podés, ¿cómo hago para mantenerlo? Le es imposible hacerlo y los tiene que entregar. Eso pasa normalmente, es decir, por eso es que esa batalla de que las chavalas no tienen por qué estar pariendo tan niñas, es un asunto que realmente a todos nos debe de preocupar y ocupar, porque no es posible, pues. Es decir, ves ese tipo de drama, que eso es terrible, es una cosa terrible. Yo también lo estaba leyendo y a mí me pegó, pues, porque digo, ¿cuándo vamos a entender que definitivamente el embarazo de las niñas es un grave problema? Te reproduce el círculo de la pobreza, te reproduce la violencia, la pobreza, el abandono, un montón de cosas. O la mujer tiene que hacer unos grandes sacrificios, partirse la espalda, quedarse sin estudiar para mantener chavalos. Eso no puede ser. Y no tenés alternativa. Al menos esa tuvo la opción de entregarlo. Ya en el camino lo que pasó, pues ni modo, pero tuvo la opción de entregarlo. Hay otra que carga con los chavalos y carga con la pobreza y la indigencia en muchos de los casos, pues que nosotros no reparamos en esas cosas más que en estar condenando cuando se dice las chavalas no deben de estar pariendo, porque efectivamente yo creo que eso es, no tenés opciones, o sea, donde pueda ella formarse y también tener un lugar digno donde vivir, cosas de ese tipo, pues que no podemos nosotros cerrar los ojos. Eso es una realidad, eso pasa en este país. Estamos hablando de Nicaragua, pasa en otro, pero estamos hablando de Nicaragua. No en balde Nicaragua es el número uno. El número uno en América Latina en embarazos precoces. Tiene que ver mucho con educación, tiene que ver mucho con el entorno socioeconómico de la familia, porque también hay un fenómeno. Se dice que ahora entre los jóvenes urbanos que pertenecen a los millennials o a las nuevas generaciones, la edad para contraer matrimonio se está elevando. O sea, es curioso que se está retrasando. Se está retrasando, ¿verdad? O sea, los muchachos ya no quieren casarse a los 18, a los 20 años, quieren vivir un poco más. Después de los 30. Y después de los 30 empezar a hablar de familia e hijos. Y un hijo, digamos, en el segmento urbano, pues el segmento urbano que ha tenido educación. ¿Es ese el camino que deberíamos seguir o que debería continuar el resto de la sociedad, sobre todo los jóvenes rurales? Pues probablemente, ¿no? El camino de la educación y tal vez de pensar, porque una de las características de las nuevas generaciones es su egocentrismo, ¿no? Todo gira alrededor de ellos, de su celular, de su vida, pero no es exactamente lo que queremos para nuestros hijos y nietos. Pero en todo caso, el drama continúa en el campo. Las mujeres son embarazadas, violadas muchas veces, y de ahí es el fruto de su primer nacimiento a temprana edad. Si no migran a las ciudades con su hijo, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Dejan al hijo con la abuela, que también tiene otras hijas y la dejaron con la abuela, se vienen a trabajar a Managua. O se van a Costa Rica. Pero realmente complejísimo esto. Ahora, fíjate que también un contraste, ¿no? En el diario de la prensa aparece un reportaje, creo que fue el sábado, no estoy seguro, con un señor que vive en Estelí, cuya madre, después de parirlo, lo tiró a la letrina. Y de la letrina lo rescatan, y la señora que lo rescata pelea por su custodia y lo cría, se lo lleva a Estados Unidos y ahora es un hombre exitoso. Él, por voluntad propia, ahí conoció a su madre biológica, que ahí está viva en Estelí, pero él percibe que ella no se arrepiente. Ella tiene otros hijos. Y él ahora se dedica, entre otras cosas, tiene una fundación para promover el no aborto. Porque él es fruto de una situación como esta. Pues, o sea, la madre, por razones que no se explican, lo botó en la letrina, pues recién nacido, lo parió y lo tiró a la letrina y de ahí lo sacaron. Es un que no lo abortó. No lo abortó. No lo abortó, parió y lo... No lo abortó, muy probablemente no lo abortó, pero sí escondió el embarazo durante mucho tiempo, pues de manera de que ese parto en letrina, porque eso, por ejemplo, por lo menos yo me acuerdo que en Extravisión se cubrió un par de casos de esos allá hace varios años, de mujeres que para que nadie se diera cuenta parieron en la letrina. Sí. Yo creo que lo peor que puede ocurrir es que satanicemos
cada caso de Así mujer. es, Es decir, sí, es. en lo personal, a mí te digo, me molesta cuando oigo o veo Desnaturalizada. que una madre tira a un hijo, ¿verdad? A una letrina en el campo o a un cauce, me molesta. Pero inmediatamente uno debe de pensar cuál es el entorno. Uno no puede inmediatamente calificarla como la desnaturalizada madre, que es el título desgraciado que por lo general sale en los medios de información. Los periodistas ahí no hacemos nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Que sencillamente ¿Qué la motivó? buscar un calificativo. Es decir, siempre hay una historia terrible alrededor de estos casos, ¿verdad? Yo no creo, me resisto a creer, aunque lo hay, que hay madres que deciden, bueno, voy a tenerlo y cuando nazca, pues lo voy a tirar a la letrina. Efectivamente, esa es la decisión a la que llegan muchas mujeres después de pasar toda una situación. No justifico, porque además Pero sí explica. debemos buscar la explicación al menos. Pero creo que una de las otras cosas que a mí particularmente me parece grave y tiene que ver con lo que decías del área rural, es que se ha naturalizado, que en el campo 12 años ya está como preparada la chava. Se la llevaron, ¿verdad? Se la robó, ¿verdad? fulano, Alguien sí. muchísimo mayor, de 20 años o de 40 o de 50, un viejo de 50 años que sea una chavala de 14 se la llevó. Gracias. No, estoy hablando en Que tengo serio. un poco más que eso. Pues. No, pero así se dice. Y lo naturalizamos, es lo normal, las chavalas en el campo paren. No, eso no es posible. Y es injusto que veamos como normal, como natural y como parte de la vida de las chavalas en el campo que paran 12, 13 años, 14 años. Ya cuando esa cipota tiene 25 años, vos estás viendo una mujer golpeada. Sí. Una mujer súper golpeada, ya con 3, 4 chavalos, ya enferma y un montón de cosas. Envejecida por las circunstancias. Totalmente. Sí. Y además pobre. Me parece, esas cosas no debemos de verlas como normales. La chavala debe estudiar una carrera técnica, qué sé yo, pues lo que quiera hacer de su vida, menos estar pariendo tan cipotas. Pues eso es criminal. 5 de la mañana con 26 minutos. Definitivamente un tema de educación podría tratarse como una de las aristas en este caso. Tema que no tiene nada que ver con lo que sucedió en un centro recreativo en Bluefields. Caribbean Peppers. Caribbean Peppers, imagínate. Donde una niña pereció ahogada. 4 años. 4 años al lado de... enfrente, a la vista pública y al lado de un turista que estaba ahí viendo a la niña ahogarse o no sé si fue que no se dio cuenta, pero es decir, hizo esfuerzos la niña por decir que se estaba ahogando, por demostrar que se estaba ahogando, y al lado de ella no se dio cuenta la persona que estaba al lado de ella, y ya está, pasó. Yo no creo que no se ha dado por cuenta. eso puedes decir, pero por lo menos eso es lo que aparenta haber sucedido. Pues. Ni siquiera ha dado declaraciones del tipo, porque la policía no ha querido investigar esto. Y esa es la queja de la familia de la niña, pues, de los Crawford. Y es que, a ver, el extranjero dicen, incluso los vecinos, de donde vive, porque él es residente en Bluefield, tiene su familia, tiene una niña, estaba con su niña ahí, sí, en el Caribbean Peppers, y entonces dicen los vecinos, es un español que es insociable, que incluso dice que tenía no sé qué fruta que estaba en un árbol ahí cayéndose, entonces le pidieron que la regalara y dijo, prefiero que se pudra regalártela. Esa es la actitud de este hombre, por lo menos lo que dicen los vecinos. Entonces la familia dice que hubo ahí negligencia, hubo, ¿cómo se llama? Indiferencia depravada, dicen los norteamericanos, ¿no? En su código penal. Pero es que la verdad es que vos ves ahí el video, no sé si has visto el video, y ahí claramente la niña está pidiendo ayuda y el tipo da la vuelta y se va. Y la niña se mete a lo profundo porque el papa mete a su niña en lo profundo y ella va siguiendo a la otra niña. Y ahí es donde ocurre la tragedia, pues. O sea, pero realmente llama la atención, deberían investigarlo. Pues. Claro. Creo que está en el Código Penal, ¿no? La indiferencia. Por supuesto. Usted que es abogado, amigo. Sí, no, por supuesto. Por omisión, un delito por omisión. Y cuidado, hay otras aristas ahí, hasta intencionalidad también. Como puedes estar viendo morir a alguien, pudiste haberlo y le agregaste intencionalidad al asunto.
En realidad este caso me lleva a otro también, voy a meterlo porque son circunstanciales también, es el caso del estudiante de la UAM. Este muchacho de apellido Bendaña Vogel, Bendaña Vogel. José Ángel, no, Miguel José Agüero José. Bendaña, ¿no? No. Son casos muy distintos, ¿verdad? Este muchacho que estaba en clase, aparentemente haciendo un examen a primera hora y de repente sufrió un infarto, A las 7:20 de la mañana. ¿verdad? Lo que vino después todavía no ha sido aclarado y la UAN debe aclararlo, ¿no? ¿Qué pasó ahí en esos 10 minutos? Algunos estudiantes posiblemente lo vieron más largo, de 15 minutos, tal vez haya sido menos. La Pero- sensación es mayor cuando estás en la desesperación, ¿no? Exactamente, ahí ocurrió un acto que puede rascar la negligencia también, ¿verdad? Y es la falta de un protocolo o de un profesor que no supo seguir, si es que acaso tienen un protocolo para estos casos, qué hacer en circunstancias como esta, ¿verdad? Lo que ocurrió, según los estudiantes, que Facebook está lleno de comentarios sobre esto, es que el profesor no se movió con el chavalo en ese momento, es decir, no buscó una ambulancia, lo hizo hasta cuando probablemente ya no había nada que hacer. Hay que recordar que la UAN al Vivian Pelas, que es donde lo llevaron, ese es un tráfico Claro. terrible. La UAN tiene una facultad de medicina, pero estaba cerrada en ese momento. Fue una situación desesperante porque los estudiantes prácticamente lo vieron morir ahí en el aula de clase y cerca de ellos, ¿no? Eso es lo que se conoce hasta ahora. Y la rectoría dio explicaciones. Bueno, Sí, el sacó rector un Ernesto, comunicado. No, Ernesto dio Medina también declaraciones. dio declaraciones y dijo que Pero- al menos la explicación de él es que se atendió al muchacho, que se le dio respiración, todo lo que se supone debe de hacerse en una situación de emergencia, pero que aparentemente ya no había nada que hacer, pues. Bueno, Ahora, Sí, sin embargo, sí, a mí sí lo fue- que me lleva sí es a fue otra algo cosa. culminante. Las universidades son centros donde confluye muchísima gente. Toda universidad. Si estamos hablando, por ejemplo, la UNAM Managua, o que es la más grande del país, ¿hay cuántos miles de estudiantes hay en la mañana, por ejemplo? Habrán 6.000, habrán 8.000, por ahí anda, ¿no? Hay un centro médico en la universidad. Hay un médico, no las 24 horas, todo el tiempo que hay estudiantes, hay un médico, hay un puesto médico, hay enfermera, hay O un profesor preparado. o hay recursos, sí, pero un centro, gente. un puesto de salud tiene que haber. Toda universidad debería de tener un puesto médico con un personal. Siempre que hay estudiantes tiene que estar ahí el personal, además de estar entrenados los profesores para mínimamente saber cómo reaccionar. Yo no sé si llegar hasta los primeros auxilios, pero sí por lo menos saber cómo reaccionar. ¿Qué tengo que hacer yo si me pasa esto? Pero creo que toda universidad debería tener un puesto de salud, ¿no? Un médico asalariado ahí que esté todo el tiempo y en otra hora que esté una enfermera, un enfermero que pueda asistir a cualquiera que tenga una emergencia. Si se trata de un problema de salud de otro tipo, pues que vaya a los centros correspondientes, pero si se trata de una emergencia, la universidad debe tener un puesto. Yo no sé si la tiene la UNA, la UCA, la UNAM, la UNI, no sé si los Mira, tiene. en Estados Unidos y en otros lugares desarrollados, cuando tenés una universidad con 15.000, 30.000, 20.000 alumnos, prácticamente es una ciudad. Entonces los dotan de toda clase de condiciones, desde una estación de policía, porque las hay, hasta hospitales y centros de salud. La UNAM Managua, ¿cuántos tiene? La UNAM tiene Tiene como... 30 y pico Te mil ase- de habitantes. Te aseguro que tiene más que muchos Más de Pero- 30 pero en mil. el caso más de la personas UNAM, que muchos barrios de Managua. La, Sí. la UNAM entiendo yo que tiene clínica. Tiene clínica. Sí, sí. Te digo porque he estado ahí y he visto muchachos pasar Pero consulta, la pero UNAM Managua en el Rubén Darío. En y el en el Rubén Darío. RUFA, Sí, no hay. no, ¿En Rufa no hay? No. No. Y Ahora- la verdad es que en los centros regionales, en las facultades regionales, no sé. Inotepe, Matagalpa, Sí. La Estelí, UNI no. Matagalpa no creo que tenga. La UNI nunca he sabido que La UNA, no. después las privadas menos. Sí. Y hay muchos Ahora, y pero deberían que- de tomarlo en cuenta porque incluso tienen hasta muchachos internos. Pero fíjate que yo me quedé pensando cuando leí sobre el caso de este muchacho que efectivamente es Agüero Bendaña. ¿Ah? Me quedé pensando en que se hace o se trabajan mucho los protocolos ante emergencias
inundaciones, terremotos y demás. Pero estas cosas que de repente suceden, porque yo me acuerdo del caso aquel del niño que murió en el colegio Bautista, creo que fue, al que le cayó el poste, en el Loyola, que le cayó el poste, el paral de la cancha de fútbol, ¿no? Es decir, de alguna manera tiene que haber algún tipo de protocolo y debe de estudiarse en estos centros de aglomeración de personas, algún tipo de protocolo. Y esto debe llamar más bien a la conciencia, a la reflexión de todo el mundo. Para prevenir. Para Pero prevenir. a mí me parece sí. que lo fundamental es que el profesor esté preparado. O sea, si el profesor tiene conocimientos de inmediatos para atender una emergencia, porque puede ser un niño epiléptico, ¿verdad? Sí. Que de repente le agarró un ataque, puede ser. Este fue un caso muy fulminante, o sea, ahí no hay nada que discutir, pues. Puede ser Sí. una alergia. Puede ser una alergia que de repente el niño comió algo o cualquier cosa le puede provocar una alergia y hay niños, o como me ocurrió a mí una vez con mi hijo mayor, una temperatura lo elevó y lo llevó a convulsionar. ¿Qué haces cuando un niño está convulsionando? Un niño de 8 o 10 años, pues, que está en los primeros grados. ¿Qué haces en ese caso? Pues, ¿están listos nuestros profesores? ¿Están listos para sacártelo en caso de un sismo? Nos aclara un profesor de la UNI, Yader Molina Lagos, que la UNI tiene médico permanente en casos de emergencia. Uno. Bueno, pero tiene. Bien, Eso sí. es correcto. Sí. En todo caso, hay que poner la barba en remojo de nuevo, ¿verdad? Y hay que revisar esta situación, preocuparse por el individuo también en este caso. Y para terminar con estos casos rojos, chicos, son las 5:35. No, es que hay bastante. Está el de Rosita. Este es el de Rosita, que también sí. uno nos puede explicar mejor lo de la muchacha, la quemada viva. Sí, ese caso es terrible porque una muchacha, Vilma Trujillo, ya 28 años, 25, casada. un pastor la purificó y la lanzó al fuego, la Porque quemó. dijo que estaba ¿verdad? endemoniada. Sí. ¿Ves? Entonces, la atendieron ahí, el 80% de su cuerpo quemado, Que entró en quemado, coma. sí. Y tuvo que ser trasladada aquí a Managua, vía aérea. La trasladaron y todo el mundo venía, pero horrorizado, pues, es decir, ella está en el Infonseca, está en el hospital. Lo que todo el mundo se pregunta es qué va a pasar con este hombre, con este pastor. Vamos a dar el nombre, Ajá. Juan Gregorio Rocha Romero, se llama el pastor. Yo creo que debería estar preso, Él porque debería eso es un estar acto preso. criminal. Debería ¿verdad? estar preso. Esto no es un tema religioso, ¿no? Independientemente, si hay un sacerdote que viola o manosea a un niño, eso es un delito y hay que echarlo preso. Y peor en este caso cuando es alguien que se fue más allá, eso no tiene nada de religioso, eso es un acto criminal. Es pastor de las Asambleas de Dios, que por cierto las Asambleas de Dios emitieron un comunicado tomando distancia, diciendo que este tipo de actos no corresponden Sí, a los ritos. Sí, de y su varios iglesia. han tomado efectivamente distancia, pero no creo que sea el único caso que exista. Pero sabes que, Tirsa, a mí me llamó la atención una cosa. Llama un periodista allá en Rosita a gente que había estado en el rito. Esto ocurrió en la comarca el Cortezal, ¿verdad? En Rosita. Y entonces le preguntan sobre la situación y dice uno de los hombres consultado: pero ¿para qué la salvaron si ya tenía que haberse muerto? Porque esa era la voluntad de Dios. Qué impresionante. Te estoy hablando de alguien de la misma Pero congregación. ese es fruto de manipulación de algunas sectas, porque estas sí son sectas, estas no son iglesias, de sectas que verdaderamente se aprovechan de las personas más humildes, de las personas sin conocimiento, utilizan la Biblia como una herramienta para confundir, ¿verdad? Y ya se aparecen con 2 o 3 citas bíblicas, ¿verdad? Que se las aprenden de memoria y engañan a la gente. Pero Este es eso un fue delincuente. Así es. Y como él hay muchos, ¿verdad? Las Hay muertes. muchos. Pero por eso te digo que no es el único caso, porque así como ese criminal quemó a esta mujer, hay otros que hasta la violan, ¿verdad? Que lo que te recetan es acostarse con la persona, ya sea niña, ya sea adulta, lo que sea,
las violan y se supone que así, de esa manera, le sacan los demonios y un montón de casos. Y esos son delitos. Sí. Esos son delitos y esa gente debería estar presa o les quitan sus cosas. Así, esta es una burda manipulación que hemos visto desde hace algunos años. Sí. Es diferente al caso de un grupo que se trasladó hace 2 años a Chinandega, ¿verdad? Que fue una cuestión casi masiva. Sí. A más de 500 personas creo que había. Que incluían nicaragüenses, hondureños y salvadoreños. Que estaban esperando ya la manifestación apocalíptica de Dios. Pero en este caso es un tipo que dijo que había tenido una visión y que había que quemarla porque estaba poseída por el demonio. Aquí hay un uso extremo en esa secta del tema del exorcismo, que nos podríamos ir muy largo si vos querés en esta discusión, pero esos son falsos exorcistas, son falsos cristianos y falsos pastores también. Y en esto las iglesias evangélicas tienen gran responsabilidad, porque entonces ¿quién acredita a estas personas? Así es. El Estado debería per se decir, y bueno, y usted apareció de la noche a la mañana haciendo prácticas que van en contra de la misma religión, aunque es muy delicado para el Estado intervenir, pero alguien debe tomar en sus manos este tema. La muchacha difícilmente sobrevive. Sí. Ya tiene parte de su cuerpo internas quedaron totalmente inservibles, como uno de los riñones, por ejemplo. Difícilmente va a sobrevivir. ¿Quién va a pagar por eso? Seguramente tiene hijos. Sí. El marido está aquí en Managua. Una cosa horrible. Aclara Norman Ernesto Mora. Dice que trabaja en la Cruz Roja. Dice que en la UNAM, trabajadores que fueron de la Cruz Roja rehabilitaron una camioneta dañada y la transformaron en ambulancia. Ahí en UNAM. Otro dato. Con tanto dinero que les dan. Pero ahí seguimos hablando del recinto Rubén Darío. Sí. Sí. Bueno, sí. 5:40 minutos en la mañana. Paréntesis, solo el dato, ¿verdad? Un día esto me quedé helado. Hay 51 universidades en Managua. 53, bueno, 53. Favor, ese es un tema para discutir ampliamente. Otro día, porque está en el listado en el wishlist que nos mandaron todos nuestros. Como ya nos va a tocar la pausa, tal vez unos 5 minutos sobre Ecuador, digo yo, pues. Para antes de la pausa. Sí. Bien, entonces en Ecuador, Lenín Moreno se quedó prácticamente en las puertas del triunfo en primera vuelta con 6 décimas. 39.36 obtuvo al final. Sí, 6 décimas y un poquito para lograr el 40% necesario, porque el 10% lo tenía, el 10% sobre el segundo lugar. Sí, porque 28.09. Con Guillermo Lasso estaba. Lo que le hicieron falta fueron 6 décimas, que son más o menos como 80,000 votos, me parece, de diferencia con Guillermo Lasso. Y esto lo lleva a una segunda vuelta muy peligrosa, me parece, de acuerdo a estos resultados. Muy peligrosa. Si se suma Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, estamos hablando 45%. Que tienen un 45% más todos los otros que se pueden sumar frente a un Lenín Moreno que casi iría solo a una segunda vuelta. Sí. Es decir, el partido no tiene aliado. Acción Alianza País. Alianza País prácticamente va solo a una segunda vuelta. Es decir, que está bien difícil. Ha habido algunas manifestaciones del presidente Rafael Correa sobre este tema que decía Javier, de repente son como reacciones del que ya perdió. Bueno, hay las primeras encuestas ya le dan... Son dos encuestas. Dan resultados contradictorios. Una de ellas dice que va a perder en primera vuelta el candidato 52 oficial. contra 48. Y la segunda, vos tenés el dato, William. 59 a favor de Moreno y Lasso 41. Totalmente contradictoria. La una la hizo Sedato y la otra la hizo el Centro de Investigación Social. Lo que es un hecho real y es matemático, ¿no? El 39% de la gente votó por la Alianza País y el 60 y pico % no votó en contra. Eso tiene que tener una lectura correcta acerca de cuál es el mensaje del pueblo ecuatoriano. Lógicamente, pues, el pueblo se perdió. Sí, pero a ver, en la un gama mensaje de en términos de, digamos, de la profundidad del proceso político que
impulsó la Alianza País encabezada por Rafael Correa. Pero no hay ningún mensaje en términos de la democracia formal, porque, por ejemplo, vos tenés ahí en España Mariano Rajoy gobernando con el 32%. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y tenés a Trump gobernando con qué porcentaje de la población. Pero estás hablando de democracias o países en donde son aceptadas este tipo de juego, de gobernar con la minoría. Y donde dice, ¿verdad?, que no Ecuador, pero Ecuador no. En Ecuador, no, ¿cómo no? Ecuador acepta las reglas del juego, entonces, pero se propone como alianza política, se han propuesto otro modelo, por eso, más socialista. En cuanto a ese modelo, es decir, ese modelo no pegó. A la profundidad de los cambios que puede encabezar la Alianza País queda limitada. Pero hay que ver la segunda vuelta, porque si en una segunda vuelta puede ganar. Esa es una moneda en el aire, ¿estamos claros? Ponele que efectivamente tenga razón la segunda encuesta y que con el 60% gana Lenín Moreno, tiene toda la... Ahora hay que esperar. Pero está claro que 6 de cada 10 ciudadanos no votaron, no están con la Alianza País. No votaron por la Alianza País. Habrá no que ver no votaron vuelta. En la primera vuelta por la Alianza País. Me parece a mí que eso no necesariamente va a reflejar los resultados de una segunda vuelta o lo que pueda suceder en una segunda vuelta. Porque aquí estás hablando, por ejemplo, el tema de Cynthia Viteri. Guillermo Lasso era un voto que desde el principio se habló que estaba dividido. Es decir, que la aparición de la candidatura de Cynthia Viteri había dividido el voto que podía quedar para Guillermo Lasso. Ya dijo que en la segunda vuelta... No, ya el mismo domingo pasado ella dijo, todos mis votos van para la segunda vuelta. Lo cual no necesariamente es así. Vuelta, pues. Pero no necesariamente podés endosar eso no. Claro, esos votos, eso no funciona así. A mí me llama mucho la atención que en la provincia de Guayas, que es la provincia cuya cabecera, cuya capital es Guayaquil, que es de donde son Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, no ganaron tampoco. Ahí ganó Correa. Ahí ganó Lenín Moreno y ganó con el 38 y tanto %. Es decir, tampoco fue desastroso para él ahí. El presidente Correa se deshizo en una histeria espectacular, pues llegó hasta amenazar con aplicar un recurso constitucional, muerte cruzada creo que se llama. Sí, a ver, es así, si antes de que tome posesión, si ganan la segunda vuelta, dice. Y se portan mal. O sea, yo disuelvo el Parlamento y convoco nuevas elecciones y ahí sí me puedo presentar. Eso es un recurso constitucional. O sea, si empiezan a perseguirnos antes, ¿verdad? Eso fue lo que está diciendo. Sí. Si comienzan allá los juicios y las investigaciones, o sea, me dejan la corrupción como está. Porque si ustedes la destapan, entonces me voy contra ustedes, deshago todo lo que ha ocurrido. Yo creo que hay una polaridad. Esa es histeria ya. No, ese discurso tampoco abona a la segunda vuelta, porque estaba viendo declaraciones de gente joven diciendo, bueno, tiene que empezar a respetarnos, él no es rey, no somos sus súbditos, cosas por el estilo, con molestia. Entonces no abona mucho a una segunda vuelta, que necesitas buscar cómo despegar de ese 39 o 40%, porque no llegaste, pero bueno, necesitas despegarte para mantener el programa, el proyecto. Pero yo sinceramente lo he visto tan agresivo, pero no una agresividad que a vos te diga, bueno, pues nos vamos, sino que te asusta, que te molesta, y que es un discurso que no abona, pues, con todo, sí, totalmente. No era la reacción de un jefe de Estado. Molesto por el resultado, porque no lograste ese 40% más claro lograste la distancia del 10%, pero no ese 40% que necesitaba. Se entusiasmó mucho Alianza País, me parece, con los resultados de las encuestas a boca de urna, que le daban un gane definitivo con más del 40%, 42, 43% le daban Alianza País, y eso me da la impresión que los entusiasmó mucho, y de repente el balde de agua fría ya con el 99 punto y pico % de votos contabilizados, que no llegaban, nunca llegaban. Y hasta la iglesia se pronunció que en todo se mete, menos en lo que deben. Pero previamente a las elecciones prácticamente llamó a votar contra la Alianza País. Por eso, hasta ellos sin embargo, llama la atención una cosa. Aún en la encuesta que da por perdedora la Alianza País, ya Moreno está con el 48. O sea, estás hablando que no es cierto que los votos la gente que no votó por la Alianza País necesariamente no va a votar por la Alianza País en la siguiente vuelta. Ya hay un hecho que no es, eso te lo demuestra que no es así.
Sí. O sea, van a una disputa a ver quién la gana. Y aquí es con un voto nada más. Aquí la diferencia es un voto, Sí, ¿no? en Sí. la aquí segunda un vuelta voto. son así. Sí. Gana el que obtiene un voto más. Un voto más. Bueno, son las 5:48 en la mañana. Hacemos una pausa. Regresamos en A los Cuatro Vientos en un momentito. A los cuatro vientos. Cinco de la mañana con 52 minutos en Radio La Primerísima. Estamos a los Cuatro Vientos. Tirsa con... Sí, me están mandando una información aquí. Dice, ayer chocó un pelotero contra el muro de bloque, obviamente, del estadio de Somoto, una barda sin protección y no había ambulancia. Los estadios, la mayoría, estaba viendo ayer el juego de el Boer y Pero no le Celaya pasó, Central, le pasó no algo tiene- al pelotero. Pues me imagino que ¿Y de quién choca era? contra una De barda. Somoto era. Me imagino que los muchachos de Madrid, pero de Madrid. en los estadios no hay ambulancia. Solo en las finales sí, pero no. En la las etapas temporada regulares regular. no hay ambulancia y ha habido varias emergencias, incluido una de la primerísima, ¿verdad? Con Rigo y no hay ambulancia. De repente como que se volvió a vivir el mismo universo del año pasado, este domingo en Los Ángeles, California, con la entrega de los premios de la Academia de la Cinematografía y la Arte, los Oscar. Casi nos fuimos en La La Land, ¿verdad? Casi nos fuimos en La La Land cuando era Moonlight, Noche de Luna el asunto, o Luz de Luna el asunto. ¿Lo vieron? Sí, por supuesto. Me gustó por dos razones. Vamos a hacerlo de manera global, ¿no? La entrega de los Oscars fue al final un enorme acto de protesta en contra del presidente Donald Trump, ¿verdad? Mencionado pocas veces, pero todo el que llegó de alguna manera le dio en la cabeza a la política. Pero es que pues, mencionado pocas veces, no dijeron el nombre ni una sola vez, más que a la hora en que le tuitearon. A la hora en que le tuitearon para provocarlo, ¿no? Sí. Porque el presidente Trump lo que hizo fue armó una fiesta en la Casa Blanca Con los para gobernadores. con los gobernadores, la cena de los gobernadores, para sí. hacerle contrapeso. Y él le dedicó algunos tweets a su fiesta, dijo que estaba muy hermoso, que aquí estaban los gobernadores fulano, sutano, de tal manera que el presidente Trump se convirtió en la costa, él estaba en la costa este, en la costa oeste le llovió fuego crítico, ¿no? En materia de el espectáculo como tal, impresionante también, me gustó. Hollywood siempre tiene una sorpresa en la entrega de Oscar. Esta vez creo que hubo dos sorpresas: caramelos cayendo en paracaídas del techo del teatro. Y sorprendieron a un grupo de turistas, de esos que efectivamente se montan en un bus pelón, ¿verdad? Pagan $20 por una vueltecita en Hollywood Highland, que es el lugar donde está el teatro y están las estrellas. Y aparentemente los engañaron y los hicieron entrar, ¿verdad? Creyendo que iban como parte de un tour A una exposición. al Museo de Cera o algo así. Bueno, al final la presencia mexicana fue fuerte ayer, con Salma Hayek y Gael García, sobre todo Gael García, que se tiró un discurso político impresionante. El discurso más lacrimoso, pero también impresionante, fue el de Viola Davis, que ganó un Oscar. un Oscar. Excepcional es esa actriz. Bueno, es la primera negra que gana los tres más importantes premios, el Sí. Tony, el Emmy y el... Totalmente. Bueno. Bien, hubo protesta en Oscar por varias razones, prácticamente desde el principio. El presentador empezó hablando en contra de las políticas del gobierno norteamericano, al grado que llegó a criticar, inclusive, o llegó a decir: señores, si aquí hay alguien de CNN o del New York Times, por favor, se retira de este lugar porque ustedes no pueden estar aquí dando noticias falsas.
Es decir, se refirió mucho a todos los tweets y a todos los temas del presidente Donald Trump, y vimos como reacción dos ganadores de Oscar que no llegaron, un iraní, y un musulmán, y un sirio, que no llegaron justamente. Es decir, creo que al sirio no le dieron visa, la solicitó y no se la dieron. Y el iraní de entrada dijo que él no iba en protesta. No, como no, los primeros se la negaron y después le dijeron que podía ir. Le dijo, no, ya no voy. Sí, pero igual los dos dijeron que en protesta no estaban ahí. Que ahí es donde sale el discurso o la acotación que hace en un momento Gael García, ¿no? Diciendo que él es mexicano, que él es inmigrante y que él está en contra de que se levanten muros, porque no llega a hablar del muro de México directamente, simplemente dice que se levanten muros para detener el arte, ¿no? Para detener el arte y la cultura. Yo no sé, porque la verdad es que y un final de película. Sí, un final de película con esa equivocación de un veterano actor o un par de veteranos actores, o no, lo cierto es que no es la equivocación de ellos, es decir, que los ponen en ese papel de equivocarse, pero porque no a ellos les dieron la tarjeta. El error de ellos fue haberlo leído. Sí. No, pero el original no es el de ellos. Sí, pero ellos cometen el error de leerlo a pesar de que saben que está mal. Mucha gente no lo vio anoche, ¿no? Warren Beatty, un gran actor y productor y director de cine, y Faye Dunaway, que es una extraordinaria actriz. Hicieron una película famosísima. Entonces, a ambos les toca leer el premio más esperado, que es la mejor película. Entonces a todos les pasan una tarjeta. Warren Beatty titubea, lee y titubea, y se queda como 10 segundos que no sabe qué hacer. Parece que alguien por el chicharito le dice algo a la Faye Dunaway, seguramente la producción, entonces, y aquella le presiona a Warren Beatty para que le entregue a ella. Entonces la tarjeta se le entrega y aquella solo lee lo que está de película, no lo que está antes de la película. Entonces dice La La Land. Entonces suben todos al escenario. Después resultó que lo que decía la tarjeta era mejor actriz Emma Stone, La La Land. O sea, una tarjeta equivocada, que parece que fue impresa 2 veces, porque la primera, la original de ese premio, la tenía la ganadora. Emma Stone tenía su tarjeta. ¿Quién se llevó su tarjeta? Y entonces, ¿de dónde salió esa otra tarjeta? No se sabe. El caso es que la tarjeta real debería de haber dicho nada más Moonlight, ¿verdad? Mejor película. Eso es todo lo que tenía que haber dicho. Y esa estaba, pero no la tenían ni Warren Beatty ni Faye Dunaway. Entonces el error no es de ellos, en todo caso es de la producción del evento. Ellos cometen el error de leerlo a sabiendas de que no dice lo que van a decir. En realidad hay una firma, no sé si es Pricewaterhouse el que hace auditoría. La auditoría, no sé si es de ellos o es del productor, o sea, el que imprime la tarjeta que dice que es roja, que va en este tipo de sobre, que es distinto, ¿no? No ha habido ninguna explicación de la academia, todavía absolutamente ninguna. Todavía, vamos a ver, sí. ¿no? Alguien va a pagar los costos. Pero lo increíble es que quien se da cuenta del error es un productor de La La Land. Y dice, espérate, si perdimos, no fuimos nosotros. Y se va al micrófono y dice, esto es en serio. Dice, no somos nosotros, es Moonlight la mejor película. Y aquellos que no saben cómo reaccionar. Yo creo que le hicieron la noche a Donald Trump. Después de burlarse de él durante 3 horas. Eso es lo que estoy esperando. Yo estaba esperando el tweet de él. Y lo acabo de revisar y la verdad es que no ha dicho nada sobre la cena con los gobernadores. Pero se va a burlar, se va a desquitar. Se la sirvieron en bandeja. Y ahora dicen los hackers rusos que fueron ellos. No, esto es de... sin embargo, fue una noche sumamente impresionante. Siempre lo es, ¿verdad? Esta vez hubo películas. Algunas de esas películas estaban tan apegadas a la realidad que parece que fueran increíbles, como el caso de la película de Talentos Ocultos. De Talentos Ocultos, ¿verdad? Por Lion. Así es. Está basado en hechos reales. No, pero tanto Lion como... Y Lion también, sí. Como Talentos Ocultos, ambas yo ya las vi. Son extraordinarias películas. Especialmente de Lion he escuchado yo mucho buen comentario. A mí me gustó más Talentos Ocultos. Bueno, 6 de la mañana con 1 minuto después de los Oscar, titula el periódico con final de Miss Universo. Hablamos un poco más cerca de
de nosotros aquí en este país. Decíamos que hay la accidentalidad continúa siendo un tema muy importante, pero lo hemos estado tocando en las ediciones anteriores. Tenemos un tema pendiente que es mañana 28 de febrero. La OEA mañana debería. Hoy se reúne en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y muchos están esperando esa lista de países en el ranking de el respeto por los derechos humanos o viceversa la violación de los derechos humanos. Claro, pero lo concreto, ese es un informe, pero lo concreto es que se supone que antes del 28 de febrero el gobierno de Nicaragua y el secretario general de la OEA deben firmar un memorándum de entendimiento. Sí, mañana. Se supone que es mañana, algunos dicen que hoy va a ser, pero hay una expectativa de determinados sectores. 28, sí. Los sectores. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el gobierno de Nicaragua se comprometió con la OEA, porque la OEA no tiene vela en el entierro de los nicaragüenses, excepto que está metida. Alguien fue, la invitó, y no es que alguien, un grupo de políticos fueron a Washington, le pidieron que interviniera y ahora no quieren que intervenga. Pero bueno, la OEA ya está metida en Nicaragua y durante 3 años van a trabajar la OEA con el gobierno de Nicaragua en mejorar el sistema electoral. Esto puede ser una reforma a la ley, puede ser cambios visibles en el aparato y en las figuras que manejan el sistema electoral, cambios en el ambiente político por las quejas que hay, desde fraudes hasta manipulación de los resultados, etcétera. La OEA también, o el gobierno de Nicaragua, se ha comprometido también a mejorar el tema de los derechos humanos, del respeto a las libertades civiles, entre otras cosas, en un calendario de 3 años, que puede ser interpretado de 2 maneras: un gran respiro de 3 años para el gobierno de Daniel Ortega, en circunstancias muy difíciles en el campo internacional, o una oportunidad de 3 años para la oposición, para que finalmente se reconstruyan y se constituyan en un contrapeso en este caso del gobierno. Pero es una oportunidad para los dos lados, según algunos. Para otros solamente es un respiro para Daniel Ortega. Ahora, ese memorándum de entendimiento es para armar esto que viene en estos 3 años, ¿no? Sí. Si por la víspera se saque el día, ese memorándum de entendimiento sale de una declaración que algunos esperaban que no fuera conjunta, después de los primeros 3 meses de trabajo con la OEA y el gobierno de Nicaragua. Algunos estaban apostando a que iba a haber una declaración de la OEA por un lado y una declaración del gobierno por el otro lado. Y resulta salen con una declaración conjunta que es donde se anuncia todo esto de lo que está hablando Javier en este momento. Y van a un acuerdo, a la firma de un memorándum que va a definir el calendario de los próximos 3 años. Yo no veo que vaya a haber mayor problema con eso. Es decir, pensando en lo primero, en que se acordó que van a trabajar durante 3 años. Pero lo que va a haber ahí es efectivamente eso, poner en tiempos lo que ya acordaron, lo de las elecciones, incluso vos hablaste de derechos humanos, de toda esta cosa, de cambios en el Consejo Supremo Electoral, de forma o de fondo, ¿verdad? Lo que sea. Y también, ¿por qué no decirlo? Hasta las mismas personerías de los partidos políticos, pues todos los que andan peleando su personería jurídica, los que se los quitaron, los que se olvidaron, los que están queriéndolas ahora, toda esa cosa debe de quedar plasmado ahí. Si estamos esperando un acuerdo que efectivamente le dé cierta estabilidad política, ¿verdad? Al país, para no seguir en este estir y encoge, pues, y que le dé también oportunidad de participar a la oposición, si es que alguna vez se convierten en verdadera oposición en este país, en verdadera oposición y en oposición seria, pues no el circo que tenemos ahorita, pero es básicamente eso, pues en tiempo ponerlo, organizarlo y echarlo a andar. A mí no me gusta para nada metida la OEA en este país. Sinceramente, todo esto Almagro para mí es un sujeto
que siempre va a estar bajo sospecha. Bueno, la verdad es que esto se hubiese resuelto si tuviésemos un diálogo con la clase política, pero el gobierno se ha cerrado las puertas a un diálogo con la oposición, independientemente si es payasa, si no es payasa, si es seria, si no es seria. Hay una oposición, pero el problema es cuál es el interlocutor válido, Javier. No hay ninguno. Todos, si vos lo querés poner en la mesa, todos son válidos. Por eso no hay ningún interlocutor válido. Y se han amparado en la Iglesia Católica, que se ha erigido como su líder, porque no hay manera. No, hay un hecho de que sí hay oposición con quien hablar, porque tenés algunos que están reconocidos y otros que no están reconocidos. Unos tienen personería, otros no. Dice, a vos no te importa si el partido político que tenés enfrente está dirigido por Pipo o no. Vos estás reconocido ante el Estado. Pero de otra manera, el gobierno de Nicaragua admite que hay algo de razón en la queja que llevaron un grupo de partidos políticos o de grupos políticos a la OEA. Si no, no estaríamos en esta situación. El gobierno de Nicaragua acepta que la OEA, y que en este caso Luis Almagro, inicie un diálogo con Nicaragua. Se fijaron 90 días con el entendido de que a lo mejor había un acuerdo conjunto o no había. Al final hubo un acuerdo conjunto. Sí. En ese momento el gobierno de Nicaragua avala de alguna manera las quejas que se han puesto contra él. Y no solo eso, dice, nos vamos a dar 3 años para resolver. Pero tampoco hay una obligación del gobierno de Nicaragua, porque no es vinculante lo que puedan acordar. Aquí solo el gobierno de Nicaragua podría tomar una decisión, porque tiene mayoría en la Asamblea Nacional, por ejemplo, de reformar la ley electoral. Almagro se le puede pedir eso y le puede pedir que tengamos 500 días de vacaciones al año. Y no va a ocurrir nada si no se pasa por la Asamblea Nacional. Entonces aquí el gobierno tiene que cambiar de actitud, ya tiene que bajar todos esos aires dictatoriales que tiene, de que solo yo puedo hacer las cosas y yo las hago como quiero. Saco hoy un ladrón que esté en la cárcel, al hermano le digo, empecé a trabajar, pues a lo mejor te doy la personería, portate bien. A lo Correa, ¿no? Eso es lo que tiene que cambiar un poco la actitud del gobierno de Nicaragua y empezar a pensar que no solo el sector económico es el que merece un diálogo. Aquí todos merecen dialogar entre sí. Vos acabas de mencionar de pasadita lo de Montealegre. A mí me parece eso una vergüenza. Totalmente, y lo vamos a analizar. Álvaro Montealegre es un delincuente probado. No es condenado y sentenciado. No es una afirmación. No es un calificativo, es una descripción. Describimos a Álvaro Montealegre como delincuente porque así está tipificado. Se robó millones de dólares, le robó a un montón de gente. Solo le pagó a las monjitas por la presión política que se ejerció al principio. Después a todos los demás no les pagó. Entonces, este tipo que es un delincuente, como viene de una familia disque de apellido, ese sí tiene derecho a la casa por cárcel. Y el montón de don nadie que están presos por cualquier razón, por ladrones, por estafadores, por violadores, por lo que sea, esos no tienen derecho a la casa por cárcel. Entonces, eso son cosas que yo no entiendo. Ese tipo debería estar preso en la peor de las celdas de la cárcel modelo. Así de sencillo, porque estafó, porque robó y además se aprovechó de la buena fe de la gente solo porque él era de apellido. Le queda elección a mucha gente aquí. La honradez no es de apellidos. 6 de la mañana con 10 minutos. 6 de la mañana con 10 minutos. A ver, para cerrar este capítulo de la OEA, realmente, de nuevo, hay una oportunidad para que hagamos bien las cosas y que nos entendamos entre nicaragüenses. Si no me gusta la ley electoral, por mucho que sea minoría, un 20%, un 15%, hay personas que dicen esa ley electoral hay que mejorarla, hay que cambiar el sistema electoral, pues eso hay que escucharlo. Si el hecho de que ganes una elección presidencial sea con el 40, en el caso sea con el 50 o con el 60%, como dicen que ganó el frente, la verdad es que el gobernante está obligado a escuchar al más pequeño, al más humilde o al más chiquito de todos, o sea. Por eso, pero ¿qué esperas de este memorándum? Te digo que soy escéptico. Te digo que soy escéptico en cuanto a que la oposición se va a unir y va a constituirse en un frente serio político. Pero es que eso no lo tiene que decir el gobierno. Que soy escéptico en cuanto a los resultados. Que vaya a cambiar el gobierno de Nicaragua, por ejemplo, a un Roberto Rivas, soy escéptico.
Me parece que estaría mejor Lumberto Campbell, ahora que nombraron a Valdra Jenske, lo nombraron Ministro de las costas, de la costa atlántica. Ministro para la costa, pero él es vicecanciller, el único país en el mundo, además, contra la Constitución, en donde un funcionario es ministro por un lado y viceministro por el otro. O es ministro o es viceministro, pero ese es otro tema. Ya es momento de que el gobierno de Nicaragua acepte que hay que escuchar a todo mundo y no hay que despreciar a nadie, ¿verdad? Y eso es lo que ha ocurrido. Por eso es que estás diciendo dos cosas. Vale. Dos cosas. Que hay que escuchar a todo el mundo independientemente del tamaño. Diálogo. No hay ningún problema por eso. Pero también estás diciendo y bueno, y que la oposición tiene que unirse, que no sé, que es un problema de ellos. Yo no dije eso. Sí, lo que yo dije es que soy escéptico en cuanto a que en estos 3 años la oposición se junte y haga lo que vos estabas deseando hace un rato. Una oposición unida, fuerte, vos lo dijiste, yo no, ¿verdad? Pues sí, seria dijiste, claro, ¿verdad? seria, inteligente, ¿verdad? que no hay nada Exactamente, yo soy escéptico en cuanto a eso, porque precisamente Álvaro Montealegre está saliendo de la cárcel para que entre de nuevo al redil un jugador que le ha salido excelente a Daniel Ortega, y es Eduardo Montealegre dividiendo a un sector de la oposición, ¿verdad? Le sale ya su pensión. ¿Su pensión? Sí. A ver, cuénteme. Por jubilación a Eduardo Montealegre. $1.500. $1.500, sí. Ya le sale ahorita en marzo, ya. Está todo hecho. Sí, pero, sí, por eso. Tiene derecho. No, si yo no digo que no tiene derecho, estoy dando un agregado a se ha cotizado. Se ha volado, no, casi 20 años como funcionario público ganando altos salarios y tiene derecho. Pues a lo mejor ya. Pero bueno, ya para cerrar este capítulo, por mi parte, pero hay una oportunidad que se inaugura hoy o mañana. Si sabemos aprovecharla como nicaragüense, y en eso el liderazgo de Daniel Ortega va a quedar o consolidado o en entredicho, es una gran oportunidad de 3 años para rehacer las cosas, ¿verdad? El sábado se cumplieron 27 años de la victoria de Violeta de Chamorro, y estaba leyendo que el PLC, creo que es el que tiene la iniciativa, sí, creo que es el PLC, de presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para declararla heroína nacional. Por cierto, yo estoy en absoluto desacuerdo, pero bueno. ¿La va a rechazar el presidente Ortega? No, yo no sé, eso hay que preguntarle al presidente Ortega, pero yo estoy en absoluto desacuerdo. En la próxima conferencia de prensa le preguntamos al presidente Ortega. Pues. Yo no estaría de acuerdo. ¿Heroína por qué? Bueno, pero también estaría de acuerdo con los discursos de Wilfredo Navarro y Byron Jerez sobre Sandino. Los escucharon, ¿verdad? No, pero es que no, pero no tiene comparación. Sí, pues. Sí, pero además, ¿qué opinan? Byron Jerez, sí, es una vergüenza que esté ahí pues sentado. O el superintendente ¿verdad? de bancos que ahora dice que anda un carnet del frente. Él lo ha dicho, no. Yo lo escuché. Es cierto, es verdad. Yo lo escuché en Don Pero Parrillón, estaba en una mesa. Pero tiene derecho, ¿no? ¿A ser sandinista? Sí, ahí. ¿Usted qué piensa? Él tiene derecho, y cambiarse de camisa, tiene derecho, ¿no? Byron Jerez también entonces. Acuérdate que Wilfredo Navarro fue del Partido Liberal Independiente, después se pasó al PLC, después se pasó a ahora es frente. Bueno, de los tránsfugas, líbrame señor, pero pero en serio yo no estaría de acuerdo, pues es como complicado que lo diga una mujer, pues, pero heroína, sí, pero bueno, lo tengo que decir. Tampoco, pero ¿por qué no? Porque es complicado. Dame razón. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el mérito? ¿El cardenal Obando? ¿Cuál es el mérito? ¿Mérito? Estoy hablando de doña Violeta. Y ella también, está bien, presidenta, en una circunstancia complicada para el país, lo que querrás, pero heroína no, heroína es la Doris Tijerino. Sí. Heroína es la Doris Tijerino. Así es. Yo creo que tiene más mérito doña Violeta. No. También. Heroína. Por eso, pues. Doris Tijerino debería ser heroína nacional hace tiempo. Estamos en la discusión, ¿verdad? Por eso, heroína es la Doris Tijerino. A mí me parece que la Rosa Argentina Ortiz. No, pero la Leticia Herrera. Pero doña Violeta, ¿qué? Está bien. La Olga Vilés. No, pero yo te puedo hablar de toda la historia de exilios que tuvo esa señora junto a su marido. Pues yo te puedo contar el marido tuvo el exilio y se la llevaba a ella. Un marido que es héroe nacional. Pero estuvo con él siempre. Una cosa es ser esposa fiel y dedicada y que acompañes a tu marido, ¿verdad? En las buenas y en las malas. ¿Verdad? Bastante. ¿verdad? En las buenas y en las malas, como esposa. Les cuento una cosa. En ese sentido, yo te voy a decir. Entonces, aquí el día que terminemos con la mezquindad, aquí un montón de terminemos con la heroína. No, por eso terminemos con la mezquindad en este país. Ahí en Extra Plus hay un programa que se llama Querido Managua,
como está todavía convaleciente el profesor Mario Fulvio Espinosa, ha estado llegando Agustín Fuentes. Y Agustín Fuentes contó justamente de la relación de doña Violeta y Pedro Joaquín, que doña Violeta era esposo obediente al grado que Pedro Joaquín en algún momento llegó a hablar mal de ella diciendo que sus opiniones no valían. Así es. ¿Ah? A ese grado. Es decir, hemos escuchado de esa y muchas historias, pero si la verdad, esa es una esposa que estuvo junto a su marido, la mamá de que Julio además Buitrago, héroe nacional, Doña Santos. Doña Santos Buitrago, ahí llegaba a acompañar a los presos que no eran sus hijos y los abrigó, y doña Aurorita Núñez, igual. Entonces, la Teodorita Rubí. Mire, yo pienso que el día que la generosidad se exprese en las calles, carreteras y en la voluntad política de los nicaragüenses, nos va a ir mejor. Sí, pero a ver, yo no le estoy este es un pensamiento mezquino, decir que una mujer de esa talla. ¿Qué mérito tiene Violeta de Chamorro? Muchísimo. Dame uno, esposa fiel. Mira, un montón de mujeres luchadora contra Somoza toda su vida, ¿verdad? Luchadora. ¿Cuántas mujeres perdone, luchadoras contra Somoza? como que se les olvida. ¿Cuántas mujeres no son luchadoras contra Somoza? ¿Con qué mérito llega ella a ser miembro de la junta, de la primera junta de gobierno? Viuda de Pedro Joaquín Chamorro. Ahí está. Viuda. Por favor, ¿verdad? Viuda de Pedro Joaquín Chamorro. Entonces ya tenés la primera, ¿verdad? No, pero es por viuda. Y segundo, no por su propio mérito. ¿Por qué crees que el pueblo de Nicaragua vota por ella en 1990? Votó en contra del Votó contra la guerra. Contra la guerra. Votó contra la guerra, no fue a favor de ella. Acordate quién la elige a ella candidata. A ver, ¿quién la elige a ella candidata? Generoso, ¿Quién la elige candidata? La Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos designó a Violeta de Chamorro la candidata, porque la Embajada de Estados Unidos hizo una encuesta. Seamos serios. No ser mezquino, Javier. Eso soy realista. Aquí hay cantidad de héroes. Aquí hay cantidad de héroes. No estamos hablando. Yo no diría, espérate, ¿de dónde salió? Espérame, no estamos hablando de ella que como una persona mala, o nada de eso. Es una buena persona. Ahora vos me estás diciendo que acompañó a su marido. Hay miles de mujeres que acompañaron a su marido. Que fue antisomocista. Hay miles de mujeres que fueron antisomocistas y no por su marido, sino porque eran luchadoras antisomocistas. Yo sí siento admiración por ella, ¿verdad? Yo sí siento admiración por ella y admito la posibilidad de que se discuta. Pero que de per se vengamos y digamos, hombre, no se merece eso, porque ella fue una mujer que inclusive apaleaba a su esposo, por favor. Pero vos tenés que admitir que sobre la base de la discusión, que vos mismo admitís que estás dispuesto a discutirlo, podemos saber que es personas que estamos en contra. ¿Cuál es el problema? Yo le digo generosidad. A ver, el Frente ha sido generoso en los últimos tiempos. Ahí tiene a José Antonio Alvarado. Ya te digo, la propuesta segundo la propuesta de Tirsa, heroína nacional, Doris Tiguerino. Esa mujer, son pocos los méritos que se le han reconocido, pero tiene un altar a la patria que hacerle a esa mujer. Estoy de acuerdo en que tiene mérito, ¿verdad? Pero si en este país, por favor, ¿verdad? ¿Qué? Aquí hay cantidad de mujeres que todos los días se nos murió la mujer, la Amanda Aguilar. Ahí tenés, pues. Otra heroína. Bueno, 6 con 19 minutos en la mañana, 3 de la tarde con 19 minutos. Antes que eso, antes del 1 de marzo, solamente quería tocarme un minuto a propósito del 25 de febrero del 90. El día 26 de febrero de 1990 se creó la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador. Y durante 27 años, siguiendo 10 años de alfabetización del 80 al 90, 27 años después continúa alfabetizando y está alfabetizando en la costa caribe nicaragüense a las comunidades indígenas. El presidente Ortega propuso la semana pasada, el día 21 de febrero, anunció que presentaría un anteproyecto de ley a la Asamblea Nacional, ya lo presentó creo, para derogar el impuesto del 30% a las importaciones de Colombia. Creo que esto es importante. Ahí tenés otra discusión. Hay un sector que dice que mientras Colombia no acepte el fallo de la Haya, no hay que hacerle la concesión. El punto de vista del COSEP es que hay que hacer negocio, porque Colombia tiene medicina barata, tiene una industria barata, ¿verdad? Mientras otros dicen que Colombia acepte el fallo y nosotros inmediatamente levantamos. El comercio con Colombia es ahora mínimo, no solo por el 35, sino por muchas otras razones, ¿verdad? Pero te abre otra puerta. Por eso, puerta, sí. O dignidad nacional,
que acepten el fallo o negocio. Pero ¿por qué va a ser reñido con la dignidad nacional el No, quitar por eso el 35%? te estoy diciendo que hay dos posiciones sobre esto. Por eso, ¿verdad? pero vos dijiste que... No, aquí hay pero dos no, posiciones. yo no estoy de acuerdo con vos que pongas que en uno es dignidad y que en el otro es negocio. ¿Y cómo te lo pongo entonces? Pero es que lo uno no está reñido con lo otro. A ver, entonces, ¿cómo lo ponemos? Pero es que no estás renunciando al fallo Porque- de la no, Haya. y No, estás renunciando. Y también por No, la pero- vía de los hechos pero hay tampoco, malas cosas. Pero tampoco Colombia ha aceptado el fallo de la Haya. En la O práctica sea, sí. veamos las dos líneas de argumentación. Por un lado, dice el presidente Ortega, hay que hacer negocio porque los colombianos nos venden medicina barata, molinos para café barato, aparatos para la producción de caña barato. Eso es lo Libros que de digo, texto. ¿no? O sea, negocio. ¿Quién Sí, va a hacer el negocio? Sí, pero no está al otro lado la dignidad, pues. ¿Y qué cree? Vamos a ir Pero a está- Colombia a decirle, mire, ya terminó mi pleito, Pero pues, no- pero, pero no es un allá asunto- cuando usted quiera Pero no es un cumplir con el asunto de fallo de la dignidad, Haya. pero no es un asunto de dignidad, pues, Y- o sea, y- un asunto, a ver, Colombia creo que en la práctica está cumpliendo con el fallo, en la práctica, no en la palabra. Pero es que Bueno, también yo esto- creo esto que... sí ya me deja mudo a mí, ¿verdad? Pero es que yo creo que también hay que ser realista en el sentido de que cuando te decía abre otras puertas, hasta se estaba analizando el tema de Aladi, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, Pero es que viniste en plena negación. no. ¿Te acuerdas cuando nos vendieron el acuerdo transpacífico? Que había que estar en el vino Por eso, Trump y pero como están las cosas en el mundo, como se están moviendo a partir de la llegada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, yo creo que también hay que ser realista. Claro. Tienes que buscar lo que sea. ¿Ves? Y no, pues no está reñido con Entonces, eso. No como está renunciando. como el presidente Ortega dice, esto hay que hacerlo, ya todos lo aceptamos, así es, No necesariamente. sin cuestionamiento. Es Pues- que dejarías de ser gente y dejarías de pensar. Correcto. Mira, yo vi el tweet de José Adán Aguirre, Que es el proponente, ¿verdad? que aplaudió inmediatamente, pero yo creo que no había terminado de salir la propuesta cuando él ya la estaba aplaudiendo y a él se juntó un montón de gente aplaudiendo la propuesta, porque evidentemente que esto se trata de negocio antes que cualquier otra cosa. ¿Ah? El tema de la dignidad a mí me parece que no está aquí reñido. ¿Cuál es la justificación? ¿Hay alguna justificación que haya de la que se hable en la propuesta? ¿Qué es lo que se dice en la justificación del proyecto? No lo conozco. Nadie ha visto No. todavía, por lo menos no se ha divulgado la... Porque hasta la ahorita lo que yo exposición sé, de lo que yo sé es que Semana. mañana el COSEP va a estar en la Asamblea Nacional dando su opinión acerca de la derogación. Sí, hasta ¿no? en esta Pero semana hasta que va a ahí. entrar a la Sí, discusión. pero hasta ahí, Bueno. pues. Bueno, yo creo que hay que dedicarle unos minutos al menos al Día del Periodista, es el pasado mañana, ¿no? Sí. El 1 de marzo, Día del Periodista. En Estados Unidos estamos hablando de una censura salvaje. ¿Por Porque qué? No. Censura. No, de alguna manera es censura. Mira, porque en la Casa Blanca lo que se había visto hasta ahora era que si la tirsa cubría la Casa Blanca y no caía bien que la tirsa cubriera la Casa Blanca por Radio La Primerísima, se le notificaba a la Radio La Primerísima que la tirsa ya no era bienvenida No, a la Casa Blanca. Obama hizo cosas ¿ah? peores, ¿oíste? e iba otro periodista de La Primerísima a cubrir la fuente de la Casa Blanca. Pero eso ¿Ves? es- Pero aquí estás hablando de que ya son medios completos que Mira, no están permitiendo. el Bob Woodward, famoso periodista por el caso Washington Watergate, Sí. tuvo que escribir un artículo que lo publicó en portada denunciando al presidente Obama porque no le quería dar entrevistas a nadie, solo a los que él quería. Sí. Y hasta pedía las preguntas. Y los periodistas le mandaban las preguntas y decía, esta sí, esta no. Esta te la cambio. Hacen barbaridades los presidentes norteamericanos Y en también. otros medios estaba censurado. Exactamente. Fox. ¿no? Pero además, Pero- ellos pero- también no le Sí, daba nada. sí. No le daba Y Fox nada, le decía jamás. barbaridades. Era una jamás, guerra. sí. Una guerra. Pero Ah. nunca le prohibió la entrada. No, ahora el presidente Trump se monta sobre eso y hace cosas peores, pues. Le dice que ustedes son un montón de periodistas Falso. Lo falsos. que yo creo que Trump va al toro por los cuernos. Es Claro. decir, el problema no son los periodistas, son los dueños de los medios. Así que voy con Eso los es. dueños de los medios. No le estás diciendo ninguna mentira a la CNN. Que tampoco No, son no, angelitos. que no, evidentemente de que no, pues. No son angelitos. Sí. Son un montón de mentirosos. Sí. Una maquinaria de mentiras. Maduro está gozando con esto de la CNN porque eso le justifica el haber sacado a CNN A ver, Javier, de Venezuela. ¿quién es el primero que hizo eso?
Macri en Argentina prohibió Sí. Telesur. Por Así, eso, ahí no hubo pues. ese escándalo. No, Ahora a lo ver, hace espérate. Maduro con la CNN y hay escándalo. Espérate, en los Estados Unidos la prohibición de RT. De RT. Sí. Pero No, fue es que posterior a lo de Macri. RT sí es una máquina de fake news. A mí me encanta. Pero, te digo, pues, la volvemos a barbaridad lo que mismo. dice, Entonces, pero hay una doble moral. Entonces, cuando se le Exactamente. toca a uno de los yanquis, ¡ay, qué barbaridad censura de prensa! Pero cuando se toca a uno de No. izquierda, silencio total. Entonces, Pero mira, si el periodismo norteamericano no existiera, un Donald Trump se convierte inmediatamente en un dictador. O sea, hasta John McCain, pues, que pero es también republicano decía como que él. gracias al periodismo norteameramente no iba a ganar Trump y ganó. Pero bueno, 1 de marzo, ya no Ok, vamos. un minuto para hablar del 1 de marzo o estamos censurados. Los periodistas se censuran, se autocensuran Sí, por supuesto. sobre el 1 de marzo. No, mira, no hay duda. Que si hablamos de los periodistas en sí, estamos pasando por una situación sumamente difícil, ¿verdad? El gremio está en la lona, como diríamos, ¿no? Nunca como ahora había visto periodistas que andan pidiendo dinero para poder sobrevivir, ¿no? En un país en donde los medios están controlados por dos grupos. El grupo vinculado a la familia presidencial y el grupo de Ángel González, con la excepción de algunos medios que hacen la diferencia. Pero ahí hablas de la televisión nada más. No, Porque- ¿qué? Ángel González es dueño de más de Un 15 montón de 10 radios. radios. Como 15 radios. ¿Y tiene Ángel cuántas González. radios hay aquí? Solamente en el grupo. Hay más de 200 radios. Ah, bueno, Sí. pues y hay 15 radios, ¿no? No, eso Estás hablando de tiene menos mucho del más, 10%. sí. ¿verdad? Estoy hablando de que la comunicación nunca Estamos había estado hablando de tan 15 controlada. radios, 15 radios que tiene Ángel González, En Managua. 15 que hay en el otro grupo radial, y estamos hablando de la más potente, de la que Sí, tiene más está repetidora, etcétera. Mira, Estás hablando de una radio de pueblo. Hay 200 y pico de radios porque hay un montón de radios de pueblo que tienen 100 Exacto. vatios de potencia. Ujú. Está hablando de radios de alcance nacional. Mira, yo lo que No veo, cualquier radio. yo lo que veo que aquí el problema está en que los medios están en manos de comerciantes básicamente. Dejaron de estar en manos de comunicadores, periodistas o no periodistas, pero comunicadores que estuvieron al mando de los medios durante mucho tiempo para quedar en manos de comerciantes. Y los comerciantes están viendo esto en pesos y centavos más que en comunicación. Bueno, 6 con son 28 empresas. minutos. Nos despedimos con esto, tal vez un tema para poder continuar el próximo El programa. lunes, porque me quedé con toda Sí. la batería de argumentos que traigo aquí. Muchas denuncias gracias que por su hacer, audiencia. ¿verdad? A los Y cuatro feliz vientos. día, Feliz día de los a todos periodistas y Buenos los días. Nicaragua. redes sociales. Mi condolencia. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Todos los lunes a las 5 de la mañana, con repetición a las 2 de la tarde. A los cuatro vientos.